Hermano, abra su Biblia en Lucas capítulo 24. Vamos a estar en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 13. Si todos los tienen, digan un fuerte amén. Hay personas que están buscando Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 24. Vamos a estar leyendo del versículo 13 al 16. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Dice el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba ¿qué? Con ellos. Dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban ¿qué? Velados para que no le reconociesen. ¿Qué les parece si oramos? Dios Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das, Señor. Gracias por la bendición, Señor, y por el privilegio, Señor, y la gran responsabilidad que me das delante de ti, Señor, de poder estar compartiendo tu palabra con mis hermanos, Señor. Te ruego que puedas preparar, Señor, los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, y que tu palabra pueda caer en buena tierra y sea dando frutos al 100%, mi Dios. Gracias por este momento, Señor, por este tiempo, Señor, de Santa Cena, de bautismo, Señor. Te ruego que nos guíes en todo momento, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, dice, y no solamente se acercó, sino que caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. El día de hoy, hermanos, traigo un pequeño título y dice, caminando con Jesús, dice, caminar con Jesús, pero sin reconocerle. Caminar con Jesús, pero sin reconocerle. Podemos ver, hermano, la historia de estos dos hombres. Esto ocurrió después o el fin de semana de la Pascua, en el cual crucificaron al Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió? Hermanos, crucificaron al Señor Jesucristo y el día domingo fue la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, estos dos hombres dice que son seguidores de Cristo Jesús. Dice que iban a una aldea muy cercana después que crucificaron al Señor el domingo de resurrección. Ellos partieron a una aldea muy cercana. Esta aldea, esta ciudad era Emaús. Emaús estaba a 11.5, 12 kilómetros de lo que era Jerusalén. Era caminando 2 horas y media. Hermanos, y podemos ver que estos hombres conocían de Jesús, estos hombres habían andado con Jesús, estos hombres habían posiblemente, hermanos, visto muchos milagros del Señor Jesucristo. Estos hombres dice que eran seguidores de Jesús. Ahora, dice que estaba a 60 estadios, 2 horas y media, 3 horas y media de camino, en el cual, hermanos, ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ahora, ¿qué cosas? Dice que estos hombres iban tristes, iban hablando de las cosas que habían acontecido. Ahora, recuerden, en el tiempo de la Pascua, muchas personas venían ¿a dónde? A Jerusalén de todas las aldeas cercanas, en el cual ellos no esperaban de que crucificaran al Maestro, de que crucificaran al Señor Jesucristo. Ahora, cuando ellos regresan el día domingo, no vieron nada de resurrección, Ahora, ¿qué hicieron? Se regresaron tristes. Posiblemente esos hombres eran de Emaús. Ahora, no iban solos, iba una gran cantidad de personas. ¿Por qué? Porque iban regreso a sus aldeas. Ellos iban de regreso hacia sus aldeas e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. O sea, conocían al Maestro, habían escuchado del Maestro, habían estado con el Maestro, pero ellos dicen que iban hablando de todos estos acontecimientos. Muy tristes, hermanos, de que hayan matado al Maestro, a Jesús. Ellos no esperaban eso de Jesús y por eso su tristeza, porque ellos decían que Él era el que había de venir a redimir ¿a quién? A Israel. Ahora, cuando ellos se sienten solos, hermanos, cuando ellos se sienten decepcionados, cuando ellos se sienten en este momento, hermanos, de angustia, ellos van platicando ellos dos en cuanto a eso. Dice, ¿cómo pudo haber pasado esto? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó?
no nos los esperábamos. Ahora, mira la pregunta en el versículo, dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, pero sucedió algo. Sucedió algo en el camino y dice que mientras hablaban y discutían sobre todas estas cosas, sobre todos estos acontecimientos que pasaron ese fin de semana, hermanos, dice que Jesús mismo se acercó. Dice, el Señor mismo se acercó y ¿qué hacía? Caminaban con ellos. Ahora, nosotros probablemente, hermanos, nos podemos identificar con estos dos hombres, somos seguidores de Cristo Jesús. Pero hay momentos en nuestras vidas, en circunstancias difíciles, donde el Señor está allí, pero no sentimos muchas veces que está a nuestro lado. ¿No les ha pasado si estamos pasando por una circunstancia difícil, estamos pasando por una angustia difícil, y el Señor está allí porque sabemos que está allí? Pero muchas veces, hermanos, no le reconocemos. Estos hombres iban camino en Maús. Y dice que sucedió mientras que hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, el mismo Señor, caminaba con ellos. Mas ellos estaban velados sus ojos para que no le reconociesen, no le reconocieron al Señor. Pero ahora la pregunta es, ¿conocían o no conocían al Señor? Claro que sí. Pero en medio de su angustia, en medio de la dificultad, no pudieron reconocerlo. En medio de su decepción, hermanos, en medio de sus problemas, estaban devastados, estaban tristes, estaban desanimados, y lo que menos ellos imaginaban era que el Señor iba a caminar a su lado, porque el viernes lo vieron crucificado en una cruz y por ende ellos estaban tristes y estaban desanimados. Podemos ver estos dos hombres, hermanos, no solamente eso, sino que ellos iban en un camino contrario. El Señor Jesucristo en Lucas, en Hechos capítulo 1, versículo 4, voy a ir un momentito a nuestras Biblias, dice Hechos capítulo 1, versículo 4, dice, y estando juntos le mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, dice, sino para que esperasen la promesa del Padre, que no se fueran de Jerusalén. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron. Se fueron. Dice, el Señor le dijo, no solamente a sus apóstoles, sino a sus seguidores, algunos quédense allí. Y ellos lo primero en su angustia dijeron, no, yo me voy a ir. Y comenzaron a caminar en un sentido contrario al que ellos deberían quedarse. Ahora, en medio de nuestras decepciones, en medio de nuestras dificultades, a veces cuando nos sentimos devastados, hermanos, y no buscamos de reconocer al Señor en ese momento, ¿qué hacemos? Vamos a tomar caminos diferentes. Vamos a tomar caminos diferentes. ¿Por qué? Porque no reconocemos en ese momento de angustia, de dificultad, que el Señor está conmigo. Ellos caminaban al lado contrario. Hablaban de estos acontecimientos y el Señor, hermanos, es práctico. El Señor es un hombre práctico, dice, y es un especialista en hacer preguntas. Él no solamente escuchó, dice que se acercó, caminaban con ellos y ellos siguieron platicando. Ellos en su angustia siguieron contando los acontecimientos que habían sucedido en ese momento. Pero mira lo que dice el versículo 17. Dice, y les dijo, ¿qué platicas? Dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminaban? O sea, él ya había escuchado a ellos porque se había unido en el camino. Y dice que un extraño se acercó a ellos, ellos siguieron conversando, ellos siguieron hablando y el Señor les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y no solamente estas pláticas el Señor las conocía, él mismo era de quien estaban conversando estos dos hombres, sino que vio en su rostro, hermanos, tristeza, decepción. Dice, ¿qué pláticas son estas que ustedes están conversando, que ustedes están hablando? Y no solamente eso, sino ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Y el Señor es especialista, hermano, en hacer preguntas, pero estas preguntas tienen que ver con un propósito. Las preguntas tienen que ver con este propósito que nos lleva al punto de escudriñar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. Ahora, el Señor sabía de que estaban conversando y hablando acerca de Él, pero había algo que preocupaba al Señor en cuanto a estos dos hombres, porque hablaban no solamente de los acontecimientos, sino que estaban tristes.
estaban desilusionados, estaban sin esperanza. El que debía redimir a Israel lo habían crucificado. Y dice el versículo 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, el único nombre que se menciona de estos dos, dice, se llamaba Cleofa, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? O sea, el Señor le hace esta pregunta solamente para escudriñar los corazones de ellos, sus mentes, su alma, y dice, ¿eres tú el único forastero que no sabe esta noticia? Y vienes entre la multitud, caminas delante de nosotros y no sabes. Por supuesto que el Señor sabe todas las cosas. Pero el Señor veía tristeza en ellos, el Señor veía decepción en ellos, el Señor veía, hermanos, unos hermanos que estaban tristes, que todas las cosas no podían reconocer en medio de la circunstancia que el Señor caminaba con ellos, que el Señor estaba con ellos. Hermanos, usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y no es posible que muchas veces nos sintamos tan solos, tan tristes, tan decepcionados, pudiendo ir a los pies del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de Marta? Marta, afanada. Marta estaba en sus quehaceres, pero hubo alguien que escogió la mejor parte y es que se fue a los pies de ¿quién? Y así somos. Necesitamos ir a los pies de Cristo. Dice ahora Juan capítulo 4 versículo 16. Hermanos, esto es algo en Juan capítulo 4 versículo 16. Versículo 16. También sucedió, haciendo una pregunta del Señor Jesucristo a la mujer samaritana. En el versículo 16 dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven. ¿Y ella qué le responde? No tengo. Es especialista en hacer preguntas. ¿Para qué? Para escudriñar nuestro corazón, para escudriñar no solamente nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Y el Señor, hermanos, nos pregunta cada día, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos caminando con el Señor? Son preguntas que el Señor nos haría en este momento. Ella le dijo, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y ella dice que no tengo. No tengo. Una pregunta porque no sabe o no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días. Ahora no solamente eso, sino que dice, entonces, él les dijo, ¿qué cosas? Hace otra pregunta. Él siendo Dios, él sabía lo triste que ellos estaban, todos los acontecimientos que estaban sucediendo, y el Señor dice, ¿qué pláticas tenés y por qué estás triste? Ah, tú eres el único que no sabes. Ah, ok, pero ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Dice el Señor. Mira lo que dice el versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue 2 días. Y dice que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, hermanos. Pero escúcheme, ellos conocieron, ellos sabían de Jesús. Ellos habían visto milagros del Señor Jesucristo. Ellos estuvieron, hermanos, el día de la crucifixión, pero ellos le contestan, dice, de Jesús de Nazareno, que fue. Ya no había esperanza en ellos. Que fue un varón profeta. Que fue un varón profeta. Ya lo habían hablado como pasado. Dice que fue un varón profeta. Habían pasado 2 días. Dice, no solamente que fue un varón profeta, sino que le crucificaron. Y dice, pero nosotros, por esto es que ellos estaban tristes. Mira lo que dice, que ellos venían tristes, pero el versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que él
era el que debía ¿qué? Redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Hermanos, esta era la tristeza de ellos. Ellos dijeron, pero nosotros esperábamos de que Él redimiera a Israel. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces, hermanos, usted y yo no esperamos cosas del Señor? Pero cuando no suceden, es porque malinterpretamos, porque el Evangelio es de Cristo Jesús. El Evangelio se trata del Señor Jesucristo, de reconocer al Señor en todo momento. Pero nosotros esperamos. Nosotros esperamos que cuando llegamos a los pies de Cristo, todo va a cambiar. Que no va a haber más aflicción, que no va a haber más problemas, que no va a haber más dificultades, que no va a haber más persecución, que no van a hablar más de usted, que no van a hablar más de mí. Y esperamos en el razonamiento humano y no es así. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir ¿a quién? A Israel, y allí estaba puesta su confianza y su esperanza en el pueblo judío, en la nación de Israel. Dice, ellos esperaban que lo sacara de esta opresión de ellos. Ahora Hechos capítulo 1, versículo 6, donde nos afirma, Hechos capítulo 1, versículo 6, dice así la palabra de Dios, yo lo busco. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, en este caso el Señor comisionando, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué dijo el Señor? No nos conviene a nosotros saber estas cosas. Dice, porque era el interés de ellos, de que ellos esperaban algo del Señor. Y el Señor necesita que nosotros entreguemos su vida a Él. Pero esperamos. Hermanos, habían pasado 2 días y Él dice, el que fue Jesús de Nazareno, el que fue un varón, profeta. En sus mentes, ellos no volverían, hermanos, a ver a Jesús porque lo habían visto crucificado. Ahora no solamente esto, hermanos, sino que podemos ver también, hermanos, mira lo que dice el versículo 23, el versículo 22, y aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, ellos estaban domingo temprano, todos reunidos y ellos estaban presentes. Dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Mira lo que dice el versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a Él no le vieron. Dice, pero ellas dijeron, ellas contaron, pero no podían ver al Señor en medio de la dificultad. Hermano, ¿cuántos peros tiene usted y tengo yo en mi vida? Quiero cambiar, pero. Quiero leer la palabra de Dios, pero. Quiero que mi vida cambie, pero. Pero hay algo, hermanos, que lo va a hacer cambiar a usted, que me va a hacer cambiar a mí, y es la palabra de Dios. Es reconocer al Señor Jesucristo. Es conocer a alguien. Usted no puede reconocer a alguien si usted no lo conoce primero. Y necesitamos conocerlo cada día a través de las Escrituras. Ellos sabían en el Antiguo Testamento todo lo que iba a acontecer con el Mesías. Y no pudieron, hermanos, conociendo de la Torá, conociendo el Antiguo Testamento, no pudieron discernir, hermanos, lo que el Señor había dicho en su palabra, que era el tercer día que iba a ser resucitado. Dice, pero a Él no lo vieron. Y ahí viene el Señor. Este hombre no conocido por ellos comenzó a decir cosas. Dice, de allí la tristeza de ellos. Y esperamos cosas, pero sabemos que el Evangelio es del Señor Jesucristo. Pero olvidaron esas palabras. Y mira lo que el Señor les dice, el versículo 25. Entonces Él le dijo, oh,
insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice, ustedes son insensatos, ustedes tienen falta de entendimiento, ustedes son tardos para entender lo que los profetas habían dicho. Dice, necesitan tener ese entendimiento. Dice, son tardos. Ellos sabían de las escrituras, pero no creían lo que decían de él. ¿Cuántas promesas no hay en la palabra de Dios y hoy día nosotros no nos aferramos a las promesas del Señor? Solamente esperamos que Él haga las cosas sin nosotros poder conocerle y buscarle cada día. Dice, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara, ¿a dónde? En su gloria. Dice, no era necesario. Ustedes no entienden que esto debía acontecer, que esto tenía que haber pasado. ¿Para qué? Para salvarlos a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Para librarnos del pecado. Y no solamente eso, hermanos, sino que había un problema de ellos de corazón, en no creer la palabra de Dios. Y a veces nos dejamos llevar, hermanos, por los sentimientos, a veces nos dejamos llevar por las emociones, hermano, y no podemos entender de que el Señor Jesucristo, hermano, vino, el Señor Jesucristo estuvo en medio nuestro, el Señor Jesucristo lo crucificaron, pero el Señor Jesucristo también resucitó. El Señor Jesucristo resucitó. Vemos el evangelio a veces, hermanos, de una manera muy superficial. ¿Por qué? Porque decimos, hermanos, que buscamos, que queremos, que aplicamos, pero no lo hacemos, hermano. Solamente escuchamos palabra tal vez un día domingo porque abrimos nuestra Biblia en la iglesia. Pero necesitamos comprometernos con el Señor. Ellos sabían de la palabra de Dios, pero no había ese interés y ese compromiso en ese momento de poder aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Ellos no la estaban aplicando en ese momento porque sabían, porque conocían. Dios es lo primero en mi vida. Y sí, y a veces lo decimos en forma de cliché, Dios es lo primero en mi vida, pero demostramos lo contrario cada día. Ellos estaban demostrando lo contrario y caminaban no solamente con un desconocido, caminaban con el Señor Jesucristo. Dice el versículo 26, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, versículo 27, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las cosas lo que decía que de él, ¿qué decía? Las escrituras. Dice, él le declaraba, él no comenzó a decirle, ay, lo que sucedió el viernes, lo que me pasó, lo que... No. Él comenzó a abrir las escrituras y a darle claridad, a darle iluminación a estos dos hombres. Y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que decían lo que de él decían. Es la palabra de Dios, hermano, la que va a transformar tu vida, la que va a transformar mi vida. Es colocarla en práctica, no solamente saberla, es colocarla en práctica constantemente en mi vida. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó que es con la palabra de Dios. Entonces es saberla, pero transmitirla a nuestro corazón, para que cuando estemos pasando circunstancias difíciles, podamos reconocer que Dios está en medio de eso. Dios está en medio de mi familia, en medio de mi matrimonio, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de cualquier circunstancia que nos suceda, porque dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y es verdad, pero necesitamos entender, hermanos. Ellos no tenían la capacidad. ¿Por qué? Porque emocionalmente, porque sentimentalmente se habían quedado en la cruz. Se habían quedado en el viernes, a pesar que una mujer le dijeron, no está. Pero no le vieron. Dice, no está. Juan capítulo 20, vamos rapidito que no me queda mucho tiempo. Juan capítulo 20, versículo 25, dice así la palabra de Dios. Versículo 24, Juan 20, 24.
Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. El versículo 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto, y él les dijo, si no viera en su mano la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? Un discípulo. Ahora, dice, hermanos, que poder reconocer a alguien necesitamos, le dije, primero conocerlo para reconocer. Ahora, cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como único Señor y Salvador, ¿somos qué? Sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y para poder reconocerlo a usted como un hijo de Dios, usted tiene que demostrar, y yo tengo que demostrar el carácter de Cristo en mi vida. Porque usted y yo somos sellados y nos van a reconocer a través, hermano, de su vida y de mi vida. Tomás dice, no, si yo no veo, si yo no creo. ¿Con qué expectativas, hermanos, venimos a la iglesia? Hoy es día de Santa Cena, de bautismo, y nuestro corazón, hermanos, debimos nosotros haberlo preparado para este día. Necesitamos venir con la expectativa de lo que el Señor quiere que yo cambie en mi vida. De media hora, de una hora, el Señor va a hablar lo que usted necesita y lo que yo necesito. Solamente necesitamos decirle, Señor, ¿qué quieres para mí? Háblame. Háblame este día. El versículo 28 dice, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Después de 2 horas y media, hablando las escrituras, dice que desde Moisés, por los profetas, le declaraba todas las escrituras, en 2 horas y media evangelizó. Ahora, no solamente eso, sino que dice, hey, ustedes llegan hasta aquí, pero yo voy más adelante. Quería probarlos. Si estos hombres hubiesen dicho, no, tranquilo, bueno, hasta luego, gracias por la compañía, que le vaya bien, no hubiese pasado nada en sus vidas. Pero mira lo que dice, mas ellos, ¿qué hicieron? Le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse. Hermanos, después que él le habló y abrió las escrituras, ellos cambiaron su manera de pensar. Y ellos dijeron, no, quédate, ya es muy tarde, no te vayas, quédate. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dijo, y les dio, perdón, y dice el versículo 31, entonces le fueron abiertos, ¿qué? Los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Hermanos, fue cuando abrió las escrituras que ellos comenzaron a entender todo lo que estaba aconteciendo ese fin de semana. Porque allí fue donde se pudieron dar cuenta de que era Jesús el que caminaba con ellos. De que era el Señor que estaba a su lado. Y usted no va a poder reconocer al Señor si no abre las escrituras. Hermano, no es necesario un psicólogo, no es necesario un psiquiatra, suponte que... Porque en la palabra de Dios está todo. Cómo tener una familia, cómo transformar su vida, cómo criar hijos, cómo llevar un matrimonio, cómo conducirme, cómo andar, de quién debo estar arraigado. Es la palabra de Dios. Y el Señor no comenzó a lamentarse, me hicieron esto, me hicieron aquello. No, era necesario que sucedieran todas estas cosas. Dice, la palabra de Dios, hermanos, es viva, es eficaz. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Y mira lo que produce la palabra de Dios. El versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando qué? Nos abría las escrituras. Dice, hermano, no ardía nuestro corazón. Ahora, cuando usted medita, cuando usted pasa tiempo en la palabra de Dios, cuando usted, hermano, toma de su tiempo para poder buscar del Señor, su corazón arde.
Porque comienza a entender y el Señor comienza a mostrarle a través de la palabra de Dios, hermano, lo que usted y yo debemos hacer. Y nuestro corazón arde y queremos contarlo, queremos decirle, queremos hablarlo. Por eso es necesario que usted constantemente tenga una comunión con Dios. Porque usted va a contar lo que el Señor le ha hablado a través de la palabra de Dios. Y ellos dicen que su corazón ardía, hermanos, cuando Él les abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvió a Jerusalén. Dice, volvió a Jerusalén y halló allí a los 12, a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Ahora, en el versículo 29 dice, llegaron a la aldea donde ellos iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde. Ahora pasaron unas horas más y ellos no esperaron que amaneciera. Era tanto que ardía su corazón de poder contar las buenas nuevas que ellos no vieron la hora, ellos corrieron a contar las buenas nuevas, hermano. La tristeza se convirtió en gozo, la desesperanza se convirtió en esperanza. Hermano, Él se merece toda la gloria y toda la honra. Hermano, usted y yo fuimos salvos por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, hermanos. Él quiere que nosotros seamos transformados cada día a través de su palabra, hermanos. Él no quiere sacrificios, hermanos. Él quiere personas que puedan cumplir su palabra, la voluntad de Dios y los propósitos de Dios en su vida, hermanos. No esperemos que el Señor nos dé para buscarlo. Necesitamos buscarlo por agradecimiento a Él. Necesitamos cada día buscar de su presencia, hermanos. Sabiendo, hermanos, que Él está vivo, que Él es un Dios vivo, Él es el principio, Él es el fin, hermanos. Él es donde están y dice que todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él, hermanos. El mismo Dios, hermanos, hecho verbo, habitó en cada uno de nosotros, vino, hermanos, y hoy está en medio nuestro. Ahora dice, hermanos, que en Él. Dice Colosenses 2, capítulo 9, y con esto termino. Colosenses 2, capítulo 9, búsquelo en su Biblia. Colosenses 2, capítulo 9, dice así la palabra de Dios. Colosenses 2, capítulo 9, dice, porque en Él habita corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad. Hermanos, ¿cómo no glorificar a nuestro gran Dios? ¿Cómo no buscarle, hermanos? ¿Cómo no pasar tiempo con Él? ¿Cómo no abrir las escrituras, hermanos? ¿Cómo no agradecerle al Señor? ¿Cómo no voy a cambiar mi vida si el Señor tiene un propósito y por algo me salvó? Hermanos, todas esas decepciones, toda esa desesperanza, todo lo que nos agobia, hermanos, dejémoslo al Señor. Pasemos más tiempo con Dios. Su vida no va a cambiar por una enseñanza, su vida no va a cambiar por un sermón, su vida va a cambiar cuando usted abra las escrituras. Cuando el Señor hable a su vida directamente. Ahí van a comenzar a producir cambios en nuestras vidas. Qué gran bendición, sí, la enseñanza es una gran bendición. La predicación es una gran bendición, es ánimo, es exhortación, es que sigamos adelante, pero no se quede nada más con lo que dice en el día domingo. Quédese con lo que el Señor dice todos los días, porque Él está caminando con nosotros. Necesitamos reconocerlos en todo momento. Necesitamos reconocer, hermanos, el gran sacrificio que Él hizo en esa cruz. Que no solamente se quedó, sino que Él resucitó. Después que le abrió las escrituras, ellos dijeron, ¡ah! Es el Señor. Desapareció. Salieron a contar las buenas nuevas. Y eso es lo que el Señor nos mandó a usted y a mí. Después que nuestras vidas sean cambiadas, contemos las buenas nuevas a las personas que nos conocen del Señor Jesucristo. ¿Qué les parece si oramos? Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este día que nos das, Señor. Gracias por la bendición, Señor, de tu palabra, mi Dios. Gracias por este tiempo, Señor, donde sabemos, mi Señor, que sin ti, Señor, no podemos hacer nada, Señor. Necesitamos cada día de tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos cada día, Señor, de tu amor en nuestras vidas, Señor. Necesitamos que cada día podamos ser transformados, Señor, en ti, mi Dios.
Padre, gracias por tu palabra. Hoy día la tenemos completa, Señor. Ayúdanos a meditar en ella, ayúdanos a escudriñar cada día las Escrituras, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, recibir iluminación de parte del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, Señor, y aprender cada día a poder cómo conducirnos en nuestras vidas, Señor. Solamente para glorificarte a ti, Señor. Gracias por este momento, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes y que cada día, Señor, podamos glorificarte a ti, Señor, como único Señor y Salvador, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén.